Es que no es que hable griego, es que además lleva corbata. No es otra que la europea y cristiana. Piénsese en la... Bueno, aquí hago algunas notas, pero la única relevante y que no es académica, sino erudita, es quizá la de Ulrich Liebrecht, Inleiding Comparatieve... Ah, no, esto es holandés. Inleiding Comparatieve Filosofía, el volumen segundo, Culturen in het Licht van een comparatief model, publicado en Assen por Van Gorkum, 1999. Pretende presentar esta frase con una perogrullada. Want de Heideggerse redenering kan, mutatis mutandis, esto lo dice, even goed en met en veel recht op het begrip darshana toegepast worden. Das Wort, ahora habla en alemán, das Wort Darshana spricht jetzt Indisch. Darshana, explico esto, se ríe de esto de que la filosofía habla griego, diciendo que podría decirse perfectamente que la palabra Darshana, que se considera el equivalente sánscrito para filosofía, habla indio. Y ahora hablo yo. Darshana se relaciona etimológicamente con el griego theoría, con lo que podríamos simplificar diciendo que lo que estamos hablando es indoeuropeo. Pero no es así. Puede decirse que la filosofía fue introducida en Letonia, pueblo indoeuropeo, por el pastor protestante de origen holandés, madre mía, Gotthard Friedrich Stenda, holandés, claro. Nos referimos a la filosofía de origen griego y alemán, bien diversa de cualquier otra Darshana, teoría o Weltanschauung. Es una filosofía con denominación de origen, como el jamón, la misma que se llamó en Japón Nanbangaku, ciencia de los bárbaros del sur, primero, y Ranbangaku, Rangaku. Nanban son los bárbaros del sur, ¿no? Sí, algunos creo que también lo llamaron Ranbangaku, pero no, Rangaku, porque los holandeses hicieron una buena campaña de lavado de imagen. Eran unos piratas, pero tenían buena imagen. Unos piratas en lo material y en lo intelectual. Rangaku, ciencia de los holandeses. Después, hasta que Amane Nishi elaboró un calco tomando lo que Unamuno llamaría terminacho. Bueno, pues un calco tomando los ideogramas chinos para Che, sabiduría, y Shue, estudio, pronunciados Tetsugaku. El término pasó a China como Che Shue. Y no fue necesaria esta creación porque los chinos no tuvieran sabiduría o estudios, los chinos tenían estudios, sino porque había que referirse a una sabiduría y unos estudios que hablaban griego. Y aquí me remito a Varahamihira, a la Brihat Samhita de Varahamihira. Lo uso por el corpus del Gretil, que creo que está en el proyecto Titus de corpus indoeuropeos. Bueno, pues Varahamihira, en su Brihat Samhita, atribuye los honores de la sabiduría india a la ciencia de los Yávanas, los griegos. Y efectivamente esta es mi versión, la que está bien. La otra puso mal los signos de transliteración del sánscrito. Mlechahi Yavanas Teshu Samyak Shastram Idam... perdón, a ver, tengo el sánscrito oxidado. Mlecha son los bárbaros. Mlecha hi Yavanas... y además, estoy leyendo sin el Santi. Mlecha hi Yavanas Teshu Samyak Shastram Idam Stitam Risvat Teapi, claro, pero si es... bueno, lo estoy leyendo sin el Santi, pero bueno. Pujante Kim Punar Dai Vavid Dvija. Perdón por haberlo... a buenas horas ese visarga final. Bueno, que los bárbaros merecen sacrificios y merecen honores por su sabiduría. El nombre de esta ciencia es un gentilicio, Yávana. Yávana es como, no lo explico aquí, es como jonio. Yávana es como
Jónaka. Los Jónakas son los jonios, igual que los Yávanas. Y Yávana también se llama a la cortina del teatro griego, con lo cual hay razones sobradas para pensar que el teatro indio, perdón, a la cortina del teatro indio, se llama Yávana, con lo cual hay razones sobradas para pensar que el teatro indio viene del teatro griego, por esto de Yávana. Si bien tampoco esto es exacto, digo, no, si esto se puede leer así, tal cual, claro, haciendo la pausa, lo que llaman la pausa ortoépica, Mlechahi Yavanas Teshu, perdón, Mlechahi Yavanas Teshu Samyak Shastram Idam Stitam Rishivat Te Apipujante Kimpunar Daivavid Dvija. Perdón por, en fin, por el óxido sánscrito que tengo. El nombre de esta ciencia es un gentilicio, Yávana. Si bien esto tampoco es exacto, ya que la ciencia calificada por los indios como Yávana no es propiamente una ciencia griega, sino greco-babilonia. Y remito aquí a Babylonians would add a Greek name to their own and learn Greek, even to writing Babylonian in Greek letters. For all these things were useful to merchants in a world where Greek was not only the official language, but a widely spread medium of commerce. Esto lo cito del grandísimo especialista en el mundo greco-indio, que es Tarn, en The Greeks in Bactria en India, Cambridge, 1951, página 56. Es decir, que los indios no solo llamaban griegos a los que verdaderamente lo eran, sino que al igual que los árabes llamaban rumí a alguien que venía de Constantinopla, y desde luego también llamaban rumí, también identificaban con Roma a Alejandría, y luego no hablemos de la cantidad de Alejandrías que hay por todo el viejo mundo. Al igual que los indios consideraban que Roma era Bizancio, o incluso, bueno, en el Cantar de la Hueste de Igor se habla de Roma, pero no se está describiendo Roma, se está describiendo Bizancio. Se está describiendo Bizancio, es una ciudad de cristal. Bueno, ¿dónde está esa ciudad? Y nos dicen, se llama Rim. No, pero Rim, Roma, pero no es Roma, es la nueva Roma, es Constantinopla. Y luego, claro, Moscú querrá ser la tercera Roma. Quiere, sigue queriendo ser la tercera Roma. Entonces, pues igual, los indios llaman jonios a gente que no es jonia, sino que vienen con los jonios, como los babilonios. Y entonces la ciencia matemática, aritmética, pero aritmética en el sentido de adivinación, se llama jonia también, pero no la traen los jonios, la traen los babilonios que vienen con los jonios. Bueno, y luego cito también a Pier Giuseppe Scardigli en su manual de Filología Germánica, Sansoni, Florencia, 1985. Aunque esto creo que es una nota, algo que todavía no se ha dicho. La nota... Sí, que la filosofía no es otra que la europea y la cristiana. Y de Scardigli, cito: Nessuno avrebbe il coraggio di accostare Goethe, Andersen, Strindberg, Ibsen e Dickens fra loro per definirli scrittori germanici, distinguendoli da Molière, Manzoni e Cervantes in quanto scrittori romanzi e da Dostoevsky, Mickiewicz, eccetera, in quanto scrittori slavi. L'ambiente in cui questi autori si sono formati è troppo saturo di elementi che non possono definirsi altro che europei. Creo que se entiende perfectamente, pero ninguno tendría el coraje de juxtaponer o de poner a Goethe, Andersen, Strindberg, Ibsen y Dickens, de aglomerarlos para definirlos escritores germánicos, distinguiéndolos de Molière, Manzoni y Cervantes en cuanto a escritores románicos o romances, y de Dostoyevsky, Mickiewicz, etcétera, en cuanto a escritores eslavos. El ambiente en el cual estos autores se han formado está demasiado saturado de elementos que no pueden definirse de otra manera que europeos. Sigo hablando yo. Piénsese en la comunidad
que el budismo establece entre el sánscrito, el chino o el japonés. Es la filosofía de los obispos y los monjes católicos, los humanistas latinizantes, los pastores luteranos y las universidades. Y aquí hago unas cuantas notas hasta la 16 y pongo como ejemplos al obispo Konrad Bitz. Esta filosofía habla en latín escolástico. Sobre los húngaros. János Sambucus, Juan Sambuco, leía El Príncipe de Maquiavelo en latín, a pesar de haber enseñado en Bolonia. Lo mismo hacía con Guicciardini e incluso con Poliziano. Esto lo saco de Folco Tempesti, la literatura ungherese, Sansoni, Florencia, 1969, páginas 25-26. Fray Luis de León, en De los nombres de Cristo, testimonia un comportamiento semejante. Cito a Fray Luis de León. De los libros pasados que publiqué para probar en ellos lo que se juzgaba de aqueste escribir, he entendido, muy ilustre señor, que algunos han hablado mucho y por diferente manera, porque unos se maravillan que un teólogo, de quien, como ellos dicen, esperaban algunos grandes tratados llenos de profundas cuestiones, haya salido a la fin con un libro en romance. Otros dicen que no eran para romance las cosas que se tratan en estos libros, porque no son capaces de ellas todos los que entienden romance. Y otros hay que no los han querido leer porque no son... porque están en su lengua. Y otros hay que no los han querido leer porque están en su lengua. Y dicen que si estuvieran en latín, los leyeran. Esto lo dice Fray Luis de León en una carta que está recogida en el volumen segundo de Escritores del siglo XVI, obras del maestro Fray Luis de León, de los clásicos, la biblioteca de autores españoles de Rivadeneira, 1855, página 162. Bueno, en cuanto al luteranismo, el luteranismo insta a hacerlo todo en lengua vulgar, pero en el caso de Finlandia, donde el luteranismo fue una imposición sueca, la lengua vulgar más usada, no tan vulgar, fue el sueco. Y en cuanto a universidades, pues hablo a propósito de este mundo donde están los lapones. Hablo de la universidad fundada en Turku, Åbo, en sueco, por Cristina de Suecia. No puede haber personalidad más mediterránea, más latina, más universal que Cristina de Suecia. Bien, y estoy llegando al eje de todo esto. Para el sinólogo Chad Hansen, yo es que hay unos memes de Chad versus Virgin. Bueno, pues aquí Chad está haciendo de Chad. Este Chad Hansen está quebrando todo lo que era frágil en Unamuno y está reduciéndolo todo a la máxima sensatez. Para el sinólogo Chad Hansen, occidental es quien think in Latin and render those thoughts in modern. Es el que piensa en latín y transforma o vierte estos pensamientos en moderno. Nosotros nos movemos en una estructura profunda que es latina y una estructura superficial que es moderna. Nosotros pensamos en términos latinos, ya hablemos árabe, finés, sueco, estamos pensando en latín, porque nuestra cultura es latina, y luego al hablar, al verbalizarlo, al expresarlo, lo ponemos en moderno. Esto lo dice Chad Hansen en Language and Logic in Ancient China, Universidad de Michigan, Ann Arbor, 1983, página 147. Y todo se puede traducir, añado yo. Por ejemplo, ser en árabe, sobre esto remito a Fadlu Shehadi, Arabic and the Concept of Being, en George Hurani, ensayos Essays on Islamic Philosophy and Science, publicado por la Universidad Estatal de Nueva York, en Albany, 1975, páginas 147-158. Angus Charles Graham, se pronuncia Graham, que la H no se pronuncia, Graham. Being in Linguistics and Philosophy, en Graham, and Reason Within Reason, essays on the outskirts of rationality, Open Court, La Salle, 1992, páginas 85-95, o en chino, Confer Graham, Angus Charles Graham, Being in Western Philosophy Compared with Shi Fei and Yu Wu,
In Chinese Philosophy, Graham Studies in Chinese Philosophy and Philosophical Literature, 1990, Universidad del Estado de Nueva York, páginas 322, 395, y también con el mismo autor, Angus Charles Graham, Dispersers of the Tao, Philosophical Argument in Ancient China, Open Course, Asal, 1989, páginas 406 y siguientes, Jean-Paul Redding, To Be in Greece and China, and Jean-Paul Redding, Comparative Essays in Early Greek and Chinese Rational Thinking, publicado por Aldershot en Ashgate, 2004, páginas 167 y 194. Para el chino arcaico, porque todos estos son ejemplos sobre el chino clásico, para el chino arcaico reenvío a Antonio Massari di Identità Cinese, note sulla preistoria della Cina secondo le iscrizioni oracolari della dinastia Shang, publicado por Hakka Book, o sea, Chaka Book, Chinese Literature Press, Milán, Pekín, 1991, página 163. Todo esto sobre la cuestión de si se puede decir ser en árabe o en chino. Palabras que aparentemente no tienen esa palabra, con lo cual Heidegger tendría que irse con su libro a otra parte, no tendría trabajo, estaría parado, porque claro, todo lo que trata Heidegger es sobre el ser, pues como en chino y en árabe no hay ser, aparentemente, aunque ya hemos visto que toda esta bibliografía que defiende que sí, pues se quedaría sin trabajo. ¿Qué hace el pobre Heidegger sin ser? Así, por ejemplo, en una pretendida filosofía euskárica, como dice Unamuno, ya lo he precitado esto, no pocos de los terminachos que siguen inventando algunos de mis paisanos están forjados latina o escolásticamente, aunque con raíces y sufijos vascos. Efectivamente, pero no hay por qué denigrarlos, no hay por qué decir que son terminachos, porque es que eso de coger terminachos es lo que hizo el mismísimo Cicerón. Otra cosa es que realmente haga falta importarlos y realmente haya personas que piensen en euskera y necesiten ser instruidas en esta lengua y se sientan más cómodos escribiendo en euskera. Yo creo que nadie se siente más cómodo escribiendo en euskera, ni siquiera los etarras. Vamos, ni siquiera los etarras se sienten más cómodos escribiendo en euskera. Así que no hay por qué denigrar a quienes intentan traer la filosofía al euskera, sino preguntarse si realmente hace falta. Y si realmente lo que saldría de ahí sería interesante. Yo vería bien que Bastos hablara gallego, yo no tengo ningún problema, lo leería en gallego, lo escucharía en gallego, pero ya en el euskera realmente hace falta, porque yo veo a un profesor como Bastos que está pidiendo a gritos, por favor, que le dejen hablar en gallego, pues que hable gallego, pero yo no he visto a nadie que pida a gritos, por favor, déjenme hablar en euskera. Yo he visto todo lo contrario, políticos nacionalistas, etarras, etcétera, que sienten un alivio enorme cuando pueden hablar en castellano. Claro, evidentemente están los poetas, sí, cierto. ¿Quién se siente más cómodo hablando en euskera? Sí, los Bertsolaris, es cierto. La poesía euskalduna, sí, de acuerdo. Hay una poesía, hay un estro poético euskaldun que está plenamente legitimado. Hay unos grandes improvisadores, unos grandes repentistas, los Bertsolaris, pero filósofos yo no he visto y no veo que haga falta importar terminachos. Esa poesía que tiene desde luego raigambre popular, pues puede manejarse perfectamente con voces del estilo de Agarradiella, pero realmente hace falta llevar al asturiano, al bable, una palabra con más horizontes que Agarradiella. Yo no lo creo así, desde luego. No lo veo. Siempre dicen que al decir esto estamos ofendiendo a mi abuelo, es decir, a su abuelo, con todos los respetos, bablistas. Desde que yo llevo leyendo esto, desde los 90, eso de que ofender al bable es ofender a mi abuelo, con todos los respetos, tu abuelo ya está muerto. Desde los 90 ha cascado. O sea, así que no considero que haya realmente que tenga alguien esa necesidad. Bueno, pero es más oportuno hablar, como hace Francisco Rodríguez Adrados, de criptogriego, que por cierto lo alabé por su proyecto de hacer el diccionario griego-español, al igual que a Gustavo Bueno Sánchez por esto de recoger materiales, la Fundación Larramendi. También podemos pensar en Pedro Aullón de Haro, por supuesto, que está haciendo una labor encomiable de traducción de otras lenguas, pero que pertenecen a nuestro mundo, como el filipino.
el coreano, el grandioso hispanismo de Pedro Ollón de Haro se manifiesta llevando a su editorial Verbum traducciones del coreano, del tagalo. Eso es hispanismo, de verdad. Bueno, como hace Francisco Rodríguez Adrados, de criptogriego, concepto que tiene la ventaja de incluir a los árabes, porque los árabes cuando hacen filosofía no piensan en latín, piensan en griego, cuando hacen falsafa, cuando hacen... falsafa. Nota 19 sobre esto, espero que sea jugosa, espero grandes cosas de mí, pero no, simplemente digo de dónde lo cita Adrados, Rodríguez Adrados. Dice Rodríguez Adrados, en Historia de la lengua griega de los orígenes a nuestros días, Gredos, Madrid, 1999, página 149. Cuando decimos conciencia, latín, conscientia, o dicen en alemán Gewissen, no se hace sino traducir al griego, se está diciendo lo de Chet Hansen, syneidesis. O sea, está diciendo lo que estamos dice, traducir al griego. Estamos pensando en griego y lo traducimos al moderno. Digo luego que naturalmente, y seguimos con nombres transparentes, sí, esto es un chiste, así que, bien, es un chiste. En caso del alemán, en cambio, no hay mera traducción, sino una verdadera reelaboración que parte del maestro Eckhart, o sea, esos terminachos de los que habla Unamuno, y que cristaliza en Kant, beneficiario a su vez de la filosofía escocesa. Él mismo, Kant, es de origen escocés, Kant, con C, Kant. Y digo, en la nota 20, que naturalmente, y seguimos con los nombres transparentes, uno de los más interesados en demostrar esto fue, a principios del siglo pasado, William Wallace. La filosofía entre comillas, que piensa Salamá cuando habla de filosofía urálica, no es sino la filosofía griega tal como nos la han dejado los alemanes. Por esta misma vía de pensamiento y equivalencias, sale cierto Mésaros cuando dice que up to the end of the 18th century, it is incorrect to speak about Slovak or Hungarian philosophy. Hasta el siglo XVIII es incorrecto hablar de filosofía eslovaca o húngara. Esto de donde... también se suele pensar en filosofía alemana cuando se intenta pensar en filosofía griega. A partir del... Y esto es una cita de Rodríguez Adrados. A partir del paralelo con las filosofías alemanas del siglo XVIII y siguientes que trataban de dar una Weltanschauung general del mundo, muchos ven igualmente en estas filosofías griegas sistemas generales de interpretación del mundo y conducta del hombre, que es una manera de hacer filosofía alemana. Rodríguez Adrados, La filosofía griega como género literario, en Palabras e ideas, ediciones clásicas, Madrid, 1992, página 1. Pero no, perdón, a donde quería ir era la cita de Mésaros, Evidences and Quasi-Evidences in the Historiography of So-Called National Philosophy. La tercera parte de su estudio, esto lo encontramos, la tercera parte que se designa del artículo que tiene este subtítulo. National Philosophy in Slovak Thinking in an Attempt of Solving the Problem, publicado en Filosofia, porque creo que es una revista húngara. Número 60, 2005, número 10, 784-795, páginas 700... Vale. Mésaros se opone. ¿Y por qué digo? ¿Por qué esta falta de respeto de cierto Mésaros? Que me disculpe Mésaros. No debería haberlo llamado cierto, como Temístocles, como Cicerón a este serifio de Temístocles. Perdón por este cierto. En el siglo XIX, los pueblos de los que habla Salamá engullen como patos la filosofía de Hegel y Fichte y los presupuestos del romanticismo alemán. Esto les lleva a querer inventar una identidad nacional y consiguientemente a perder su identidad cuando lo hacen. Les ocurre como a los feligreses estonios del pastor protestante Georg Müller, quien hacia 1600 se quejaba de que no eran capaces de entonar decentemente un himno traducido a su lengua, ignorante de que él les estaba imponiendo un ritmo silábico acentual, mientras ellos estaban acostumbrados a otro de naturaleza diversa, trocaico. Por esto no se lo aprendían.
porque no le resultaba fácil y musical, sino todo lo contrario, abrupto y disonante. Esto merece nota. Nota 23. Ernest Bliese, la letteratura estone. En Giacomo Devoto, le letterature dei paesi baltici, della Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, publicado por Florencia Sansoni, 1969, páginas 208-209. Es por lo mismo que se está destruyendo el cante flamenco en España. Análogamente, en un reportaje de otros pueblos de Luis Pancorbo dedicado a los inuit, puede verse a un esquimal... Bueno, no explico esto del cante flamenco. Claro que el cante flamenco va en una escala pitagórica, arcaica, pentatónica. Y claro, si los flamencos ahora imitan música en la escala heptatónica, pues evidentemente les pasará lo que a estos estonios, y el cante flamenco se irá a hacer puñetas. Creo que me he explicado. Análogamente, en un reportaje de otros pueblos de Luis Pancorbo dedicado a los inuit, antes llamados de manera racista esquimales, puede verse a un esquimal perdón, a un esquimal borracho reproduciendo en una discoteca gestos deslavazados de una danza ritual ya sin sentido ni estructura. Bien, volvemos al hilo. Eso es. Muchas universidades y autoridades académicas creen estar cantando el papel de la filosofía no occidental cuando lo que hacen es desentonar en la parte de la filosofía occidental. Olvidado el sistema anterior, hacen una filosofía occidental pero mala. Nuevamente la cita de Sábato, aunque implícita. Hacen filosofía occidental pero mala, y los hispanistas hacen latín pero malo, hablan latín pero malo, como las desafinadas ovejuelas de Mila. Naturalmente, si algo de pensamiento determinado por el modo de construir de las lenguas urálicas o finougrias había resistido a la evangelización católica, no estoy improvisando este discurso, lo estoy leyendo, el olvido humanista o las imposiciones luteranas sucumbió al nacionalismo, movimiento cultural cuyo poder uniformador solo puede compararse al del primer emperador o Mao. Todos los nacionalismos son iguales. Todos los nacionalistas son iguales. No merece ni ejemplo. Gentes con corbata, lectores de periódicos, con una formación universitaria y europea. Quieren banderas, himnos, todos los elementos necesarios para abrir una franquicia del concepto nación, un MacPollo, un MacNación, entre los cuales está, como hemos visto, la filosofía. Si en los tiempos católicos encontramos a la Virgen María buscando una sauna en el Saunanhakuvirsi, cuando yo daba estas conferencias me preparaba la pronunciación. Esto me pilla, lo del Saunanhakuvirsi me pilla, el Saunanhaku... quien quiera saber sobre esto del Saunanhakuvirsi, lo de la Virgen María buscando saunas, la Virgen María yéndose de saunas, tiene una noticia en Eduardo Roberto Gummerus, le letterature della Finlandia, en Giacomo Devoto, le letterature dei paesi baltici, de la Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Sansoni, Florencia. Bueno, esto es la parte de la literatura finlandesa, es las obras en finés. Y en los protestantes, un teatro filosófico de disputas con algo de reelaboración plautina, como la Disputatio de Brenikensis o Comoedia Valas Sutina, o la sátira política Comedia Valasi Menhart Arultat... madre mía, ¿no? He empezado a leer comedia y estaba pensando en latín. No esperaba que esto se pusiera húngaro. Comedia Valasi Menhart Arultatasharol. Arultatasharol. Madre mía. Los tiempos románticos y nacionalistas asisten a Kungarne på Salamis tragedi y... no sé cómo es 5 a Kungarne Salami, en Salamín, la tragedia en 5 actos. Bueno, claro, que todo esto son comedias... Sí, la gracia de todo esto es que todo esto son comedias universitarias, académicas de corte latino, pero en húngaro o en sueco. Además, en trímetros jámbicos.
en sueco, pero en trímetros jámbicos, del gran patriota finlandés Johan Ludvig Runeberg. Como en el caso del niño criado por los osos que describe Condillac, al sustituir completamente su código por otro, han perdido y olvidado lo que aprisionaban en su lengua original. Hay una nota, vamos a ver, aparece aquí la palabra taparrabos, aquí está, Etienne Bonnot de Condillac, c'est sur l'origine des connaissances humaines.